vamos a continuar con nuestra sesión académica, el cual establece el manejo quirúrgico de las vías de drenaje lagrimal. El tema será expuesto por el doctor Arturo Villarreal Reyes y posteriormente tendremos una mesa redonda, el cual tendremos como coordinador de la misma al doctor Héctor María Sánchez. En la mesa redonda nos acompañan el doctor Juan Luis González Treviño, el doctor Gabriel Arce Martínez, el doctor Edgar Prado Lozano y también estará en la mesa redonda el doctor Arturo Villarreal. Le pido por favor al doctor Arturo Villarreal si le hace el favor de pasar para que me dé su cámara. Buenas noches, agradezco la invitación que me hizo el doctor Romero Cantú y agradezco al comité organizador del evento. Como comentó el doctor Romero, vamos a platicar sobre un tema que nos llena la consulta de la práctica profesional y que desde tiempos remotos ha generado mucha controversia entre las medidas terapéuticas que vamos a decidir o que vamos a tener con los pacientes. Vamos a empezar con una breve reseña histórica. Aquí les vamos a sabemos que de tiempo remoto, ya antes del rey Hammurabi, habían algunas personas que habían creado, habían inventado algunos remedios para tratar los procesos inflamatorios del canto interno, que ya sabían ellos que algo había ahí adentro y que ellos generaban o producían un ungüento que hacían con polvo de madera y con una mezcla de miel que se recomendaban como 4 días y les daba buen resultado. Posteriormente a esto, el rey Hammurabi en su código también está registrado, donde ellos ya habían detectado que la patología de la vía lagrimal era una enfermedad muy frecuente que estaba originando un problema de salud pública. Después de esto, el doctor Celso, desde el primer siglo de nuestra era, ya él mencionó que se podía, en ese tipo de problemas, pueden hacer una visualización directa de la piel a través del hueso hacia la fosa nasal con un objeto punzocortante y posteriormente cauterizar. Esto suena algo trágico, pero finalmente nos dio una pauta para alcanzar a los procedimientos que actualmente estamos realizando. Después de esto, en el año, fueron 13 siglos después, cuando ya se habló de una visualización en la cual sí había una comunicación directa del saco lagrimal a través del hueso hacia la fosa nasal. Y fue en el año de 1530 donde Leone nos describió la anatomía de la vía lagrimal tal cual la conocemos en este momento, y gracias a este médico generó una serie de avances, los cuales nos llevaron finalmente en 1710 a hacer el sondeo de la vía lagrimal tal y cual como se realiza actualmente. Finalmente, la dacocistorhinostomía, del abordaje tanto del interno como del externo, se lo tenemos a Cadore y Totti, y vamos a iniciar con unos breves datos de lo que es la anatomía. Vamos a hablar aquí básicamente de lo que nos puede estar generando una obstrucción de vía lagrimal. Entonces aquí es obvio que todos nosotros ya conocemos la anatomía. Vamos a mencionar solamente lo básico. Aquí en los conductos lagrimales y en los conductos se genera una gran cantidad de anormalidades congénitas que son la causa de que los padecimientos estos tengan un mal resultado probablemente en los tratamientos. Y en el sitio de desembocadura de aquí de la parte membranosa del conducto nasolacrimal, también en ocasiones desemboca en una parte muy interna o muy hacia la pared interna del antro maxilar, o en otras ocasiones desemboca muy cerca del coronete inferior, de tal forma que cuando nosotros hacemos un sondeo podemos pasar por la mucosa del antro maxilar o de la fosa nasal, o podemos entrar directamente al coronete, y esto estamos dificultando ya sea un sondeo o una intubación, por lo cual es recomendable que cuando tenemos un paciente con este tipo de padecimiento le realicemos
si sobre todo si estamos viendo que la patología se ve impresionante o si tiene sintomatología muy importante, sí vale la pena hacer una endoscopía nasal. Aquí en este otro esquema, en este otro esquema vemos lo mismo, lo que es la anatomía del drenaje lagrimal, pero aquí lo vemos en una forma más natural, más real, y donde nos damos cuenta que en realidad el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal o nasolacrimal son unos conductos muy amplios donde cualquier médico que esté entrenado de una manera sencilla lo puede conseguir pasar por aquí la zona. Y otra parte importante de la anatomía de la osteología. Aquí básicamente lo que nos interesa en la osteología son estos tres huesos, o estos huesos que realmente es la rama ascendente maxilar, el ungis o hueso lagrimal, que nos están formando entre los dos la fosa para el saco lagrimal. En la parte más posterior, el etmoides anterior, que también en muchas ocasiones tenemos que involucrarlo en la cirugía, y hacia la parte anterior el hueso nasal. De tal forma que si vemos un acercamiento de ese sitio, vemos que la rama ascendente del maxilar forma la cresta lagrimal anterior, el ungis la cresta lagrimal posterior, y entre los dos forman la fosa para el saco lagrimal. Aquí las cuestiones de las variantes anatómicas son importantes para poder establecer qué pronóstico puede tener o qué dificultad puede tener el médico en la cirugía. Cuando la pared de la rama ascendente del maxilar y del hueso nasal, cuando son muy planas, en narices aguileñas, en narices muy altas, dificulta un poco la resección del hueso. Y también, aquí en la fosa lagrimal hay una estructura en medio que une el hueso, la rama ascendente del maxilar con el lagrimal, y esa sutura, cuando es muy anterior, hace la cirugía que sea más sencilla, porque el hueso lagrimal es muy delgado. Entonces el abordaje para la osteotomía es sencillo. Pero cuando es posterior, dificulta un poco las cosas. El hueso es muy grueso, el lagrimal está pequeño, y eso hace que la cirugía se dificulte un poco. Aquí lo que deberíamos de hacer cuando nos topamos con este tipo de variante anatómica es resecar parte de la lámina del etmoides anterior y de alguna manera respetar lo que es la mucosa del seno modal para finalmente cumplir con los principios de visualización. Esto quiere decir que de todas formas, cualquier variante anatómica que exista, tenemos que hacer la misma osteotomía de este tamaño, más o menos un poco más grande de 1 centímetro, donde abarque el hueso lagrimal, si es posible un poco del etmoidal, si fuera muy posterior la unión de esta sutura, la rama ascendente del maxilar y el hueso nasal. Aquí, de alguna manera, la osteotomía esta debe ser amplia, porque al hacerla amplia nos permite hacer la H de los colgajos, sobre todo en la mucosa nasal, que es un poco más complejo, y la parte más posterior pudiera abrazar el piso de la tunelización. En muchas partes o en algunas pláticas comentan que el piso no es necesario hacerlo. De alguna forma, yo considero que la visualización completa debería de hacerse siempre formando el piso del túnel. Bueno, algo muy interesante aquí también es lo que es la bomba lagrimal. La bomba lagrimal es un mecanismo que nos está permitiendo el drenaje de la lágrima del sitio donde se forma, que es la glándula lagrimal, donde se produce, cumple aquí con su función, lava y lubrica el ojo y se elimina. Esta eliminación de la lágrima no solamente se hace por gravedad, sino que hay una bomba que nos está facilitando esto. Cuando el paciente cierra los ojos, cierra los párpados, el saco lagrimal se expande y funciona como una bombilla que nos está aparte aquí succionando la lágrima. Esto está dado porque el auricular da unas terminaciones hacia el canto interno, en el complejo cantal interno, y rodea los canalículos, la rama posterior del complejo cantal, y se adhiere al saco lagrimal, de tal manera que con el cierre se contrae
Esta serie de músculos, al cerrar el párpado, succiona la lágrima aquí por una expansión y cuando lo abre se vuelve a contraer. Aquí también las válvulas, cuando el saco lagrimal se está contrayendo, se abren para permitir el paso y en la apertura palpebral se cierran para evitar que la lágrima o el moco se regresara. Algo también interesante del mecanismo de bomba lagrimal es comentar con los pacientes un análisis que se tiene que hacer con este tipo de padecimiento. Cuando se va a hacer una visualización aquí en el conjuntivo dáctilo o una dactocitorenostomía, comentar que este mecanismo de bomba lagrimal va a estar fallando, es muy probable que sí esté funcionando, pero no al 100%. Entonces el paciente operado cumple con el objetivo de no generar aquí nuevamente algún saco retenedor por estar visualizado, pero el lagrimeo disminuye en un porcentaje muy bueno, pero no al 100%.